Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo de previa de la temporada. Después de haber hecho ya los pronósticos, nos hemos traído aquí a nuestro amigo Pablo Montaño para hablar de jugadores a seguir de la presente Premier League de la temporada 2025-2026. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo, amigo? Muy buenas. Pues después de un veranito intenso con el Mundial de Clubes, ya hay que estar de vuelta porque, como dices, empieza la Premier League 25-26, una temporada que promete mucho por los muchos fichajes que han llegado, las importantes inversiones que han realizado, sobre todo los aspirantes al título, o los a priori aspirantes al título liguero, y que también, aparte de esas grandes estrellas que ya todos conocen, pues hay los equipos, como dices, ciertos jugadores, quizás algunos con poco nombre, otros con algo más de jugadores a seguir y a tener en cuenta para esta temporada en Inglaterra. Bien lo has dicho, jugadores a seguir, y matizar simplemente antes de ir directamente con el vídeo y entrar en materia con los nombres. Matizar que nos hemos repartido los equipos más o menos, así que iremos diciendo el nombre del equipo y el jugador que hemos sacado de ahí, un jugador por equipo aproximadamente, y que no simplemente por ser jugadores a seguir son futuras promesas o futbolistas que la gente no conozca. Quizás por el contexto o por otro tipo de circunstancias los hemos metido en esta lista. Sin nada más que añadir, vamos con el vídeo. ¿Quieres empezar tú, dándole tú con tu primer elegido? Vale, Yo lo tengo puesto por orden de clasificación, Ok. así que el primer nombre que te voy a dar es el del Arsenal, o sea, el primer jugador es el jugador del Arsenal. Y no me he querido dejar llevar porque tampoco sabemos si va a ser parte de la primera plantilla o cuánta importancia va a tener Max Dowman, jugador de 15 años que está irrumpiendo mucho, pero no he querido tirar por ahí, por esa pues nueva ilusión que se ha despertado en la parroquia Gunner. Y quiero por uno que tampoco es que sea muy mayor, pero que después de su primera temporada con el primer equipo, yo creo que esta puede ser la confirmación total, y es Ethan Nwaneri, futbolista de 18 años. Hasta la llegada de Max Dowman, o la irrupción de Max Dowman, es y sigue siendo, yo creo, la gran joya y perla de Highland, de la cantera Gunner, que encima ha renovado y ampliado su renovación, ha renovado y ampliado su contrato con el conjunto londinense, y que se ha asegurado su continuidad pues para ser eso, ya no solo una estrella del Arsenal, sino también, ¿por qué no?, en el futuro una estrella de la selección absoluta inglesa. Temporada importante para Nwaneri porque ya se hablaba muy bien de él en la pretemporada del año pasado. Ha confirmado su nivel, o al menos parte de las expectativas que se tenían con él esta temporada, con los minutos que ha tenido siendo un jugador importante de rol. Es verdad que hay que ver lo que pasa con la evolución de su posición en el campo, porque yo he leído mucho que él es más partidario de jugar como interior, que quiere alejarse un poquito de la banda para ocupar esos carriles interiores. Exacto. Así que yo creo que es una temporada importante para él, desde luego, para ver si se confirma su nivel y sobre todo si es capaz de dar ese pasito adelante, sobre todo en cifras, goles y asistencias. Nombre interesante el del Arsenal. Te traigo yo el del Liverpool por ir un poquito con los Sí. candidatos al título, o los máximos aspirantes, podríamos decir. Y yo sé que tú no has elegido a Max Dowman porque todavía no sabemos ni si va a formar parte del primer equipo, ni todavía el papel que va a tener en el Arsenal. Nos pasa lo mismo con Rio Ngumoha, porque ha hecho una pedazo de pretemporada con 2 goles y 2 asistencias Sí. en 4 partidos. Todavía no sabemos la importancia que va a tener, pero es mi elegido dentro del Liverpool porque creo que es un talento diferente. Solo tiene 16 años, cumple 17 a final de este mismo mes, pero creo que, sin saber todavía, porque esto está grabado a 13 de agosto, lo que va a pasar con el final de mercado del Liverpool, sabiendo que han perdido una pieza importante en los extremos como a Luis Díaz, en ese vacío de poder, quizás ahí Rion Gomoja tiene alguna oportunidad para por lo menos contar con minutos o oportunidades en el primer equipo. Vale recalcarlo que no sabemos ni siquiera si va a formar parte de la primera plantilla como tal, pero que al menos los entrenamientos va a formar Sí. parte seguro, y que oportunidades de rol yo creo que puede tener. Es un futbolista a tener en cuenta, sobre todo por eso que dices, porque ha salido Luis Díaz, porque también se ha vendido a Darwin Núñez, porque no se sabe si al final va a llegar o no Alexander Isak por esa reticencia y esa pues negativa constante del Newcastle a dejarlo marchar, incluso estando la posibilidad de que se quede toda la temporada en la grada. Y ahí es donde Rio Ngumoha, también teniendo en cuenta
pues la candidatura del Liverpool a casi todas las competiciones, porque después de ganar la Premier no solo querrán revalidar el título liguero, sino llegar más lejos en Champions, quedarse más cerca, por ejemplo, en la FA Cup, donde se llevaron una eliminación bastante temprana, pues ahí es donde la rotación va a ser bastante importante, donde también van a poder entrar el tema de lesiones. Cody Gakpo, por ejemplo, sufrió alguna que otra molestia durante la temporada pasada, que estuvo, sobre todo durante el tramo medio final, que estuvo bastantes semanas apartado de los terrenos de juego, y ahí Rio Ngomoha puede ser un futbolista importante que vaya entrando poquito a poco y que, bueno, no se le va a pedir ser la estrella del equipo con 16, 17 años, pero sí ir metiéndose poquito a poco en dinámica del primer equipo y ir ganando confianza y oportunidades por parte de Arne Slot. Sí, yo creo que es un año importante para él. A ver, importante, todavía le queda muchísimo, solo tiene 16 años, pero desde luego es una de las perlas del fútbol inglés y veremos si en esas oportunidades que tenga como futbolista de rotación las aprovecha para demostrar su nivel. ¿Vas tú con el siguiente? Exacto es. Yo voy a ir ahora con el Chelsea, con el que podríamos también incluir ya como uno de los candidatos y aspirantes a la Premier después de un primer año con Enzo Maresca que ha sido histórico por la consecución de la Conference League, sobre todo por la consecución de ese mundial, primer mundial de clubes de la FIFA, y ahí un jugador que no jugó y no disputó el mundial de clubes con el Chelsea porque estaba disputando el mundial de clubes con otro equipo es Estevao, un jugador que estaba ya fichado por el Chelsea de cara a esta temporada, que se quedó en Palmeiras para, pues, hasta cumplir la mayoría de edad y poder incorporarse a la dinámica Blue, y que ha llegado para quedarse en el primer equipo del Chelsea. Ha jugado los últimos partidos de pretemporada, incluso vio portería en Stamford Bridge contra el Leverkusen, si no recuerdo mal. Y es un futbolista en el que ya no solo en Stamford Bridge hay muchas esperanzas depositadas, sino en todo el fútbol sudamericano, porque los 65 millones que pagó el Chelsea a Palmeiras entre fijos y variables hicieron de Estevao el futbolista más caro, o sea, la venta más cara en la historia del fútbol sudamericano. Dice mucho de un jugador que apenas acaba de cumplir los 18 años y que con las salidas de Madueque y con también la no continuidad de Jadon Sancho, y que todavía no tiene, digamos, Enzo Maresca cerrado al 100% quiénes son sus extremos titulares. Pedro Neto hizo un grandísimo mundial de clubes y quizás el más titular, pero ahí ha ido moviendo y variando mucho sus extremos el técnico italiano. Pues Estevao llega para ser un jugador importante y, ¿por qué no?, para ganarse la titularidad en el Chelsea con apenas 18 años. Da la sensación de que Estevao, precisamente con esa cesión, ese quedarse en Palmeiras un añito más, ha sido perfecto para que acabe de hacerse el futbolista lo justo para llegar al Chelsea y al menos poder contar con oportunidades, porque se le vio un buen nivel en el Mundial de Clubes. Incluso, si no me equivoco, contra el marcó un golazo al Chelsea. Marca al Chelsea, exacto. O sea, da la sensación de que es un futbolista increíble, bastante hecho a pesar de su temprana edad, y de que va a tener oportunidades y de que llega en un buen momento porque se puede competir ahí en esos puestos de extremo con Pedro Neto, con Jamie Gittens, etcétera. Y la verdad que buen momento para Estevao, un talento que además cuando salió se notaba que era diferente, había varios equipos europeos grandes en la puja pegándose por él, se lo acabó llevando el Chelsea. Veremos si tiene oportunidades este año. Pasemos a otro equipo que yo creo, deberíamos considerarlo también como aspirante al título, al menos a priori, a expensas de lo que pasa esta temporada con el Manchester City tras el fracaso estrepitoso que también comentamos aquí juntos de la temporada pasada. Pero yo con el Manchester City me he querido quedar con un futbolista que volvimos a ver en el Mundial de Clubes con ciertas oportunidades después de mucho tiempo lesionado, que es Oscar Bob. En mi vídeo de previas de la temporada es un poco complicado, esto es un poco un triple de espaldas, pero yo lo he puesto como jugador de revelación porque a mí es un futbolista, sobre todo, creo recordar que fue en la Community Shield de hace, no sé si es la temporada pasada o hace 2 años, de verlo. Lo que pasa es cuando se lesiona y está casi todo el año fuera. Exacto, o sea, se queda hasta marzo sin jugar, pero luego no recupera continuidad y apenas ha tenido oportunidades. Yo creo que es su última oportunidad de hacerse un hueco con Guardiola, creo que es un talento diferente, tiene 22 años, esa lesión lo dejó fuera bastante tiempo, pero creo que tanto por dentro como en banda puede tener oportunidades, y creo que ahora que el Manchester City, sobre todo este año más que nunca, necesita respuestas después de las dudas de la temporada pasada, quizás es un futbolista que se puede ganar un hueco ahí. Sí, y además es un jugador en el que ya había de antes depositadas bastantes esperanzas y en el que había bastante confianza como uno de los canteranos top en los que
sea, de los que Guardiola podría tirar. Porque yo siempre he visto muy claro con quién cuenta Guardiola y con quién no. Cuando los canteranos del City empiezan a salir, o sea, cuando un canterano llega al primer equipo, ya es que es muy bueno, porque para eso cuenta Guardiola con él, pero la diferencia está en que salga cedido o no. Salió cedido, por ejemplo, Liam Delap en más de una ocasión, salió cedido James McAtee también en varias ocasiones, pero los buenos de verdad, los Phil Foden, Cole Palmer, en este caso Oscar Bob, o se quedan o si se van es porque el jugador pide salir y ahí Guardiola les abre las puertas y se produce una venta. Pero los buenos de verdad, Guardiola los retiene y los quiere mimar él. No quiere que el pollito se lo críe otro. Y ahí Oscar Bob era uno de esos casos, que iba a quedarse en el equipo, que después de un final de temporada, sobre todo 23-24, muy bueno, en el que marca aquel gol contra el Newcastle, que acerca un poquito más al City al título de Premier hace 2 temporadas, que estaba haciéndose un hueco en la rotación e incluso acumulando alguna que otra titularidad. La 24-25 estaba llamada a ser su primera temporada de pleno derecho en el primer equipo, entrando mucho más en la rotación, quizás robándole algo de minutos a los más veteranos, a los Kevin De Bruyne, a los Bernardo Silva, a los Ilkay Gundogan, pero en pretemporada pasada, hace justo un año, sufre esa grave lesión de rotura en el peroné y cuando tenía previsto volver diciembre, enero, más o menos, acaba alargándose marzo, ya no, como tú has dicho, Leo no coge ritmo y se queda prácticamente una temporada en blanco. Pero este año, o sea, habiéndose recuperado de las lesiones y habiendo disputado la pretemporada, mini pretemporada con el Manchester City, parece que este año sí que puede ser el de Oscar Bob. Yo creo que al menos hay que darle un voto de confianza por el talento que prometía ser y que este año no hemos podido ver por la lesión. También te digo que ha sido una lesión en la que, bueno, el reporte es que se rompió la pierna, con lo cual quizás esta lesión, al ser una rotura de pierna, tiene menos riesgo de empeorarse o de enquistarse que, por ejemplo, Sí. una lesión de cruzados o alguna lesión muscular o alguna lesión de rodilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, posiblemente en la temporada de Oscar Bob habrá que verlo. Siguiente candidato de tu Siguiente lista. nombre, nos vamos un poquito más arriba del sur de Inglaterra, nos vamos hasta Birmingham para hablar de Aston Villa. Y ahí te diré que me ha costado porque si bien la mayoría de futbolistas de Aston Villa son bastante ya conocidos, muchos con pues, una larga trayectoria. El año pasado, por ejemplo, me llamó la atención la llegada, o más que la llegada, el regreso de Jayden Philogene, que no salió del todo bien porque acabó cedido en el Ipswich Town. Y para esta temporada, buscando nombres e informándome también de lo que ha llegado nuevo, pues me he quedado con Ivan Gesant, que es la casi única incorporación que han acometido los Villans en este verano, a ver cómo transcurre el tramo final, con esa posible venta de Jaycon Ramsey al Newcastle y lo que obtenga el Villa para invertirlo en más fichajes. Pero Ivan Gesant es un delantero que le hacía falta al conjunto de Unai Emery, sobre todo por las salidas que se habían dado. El tramo final de temporada fue muy importante todo lo que incorporó, las sesiones de Rashford, de Marco Asensio, aportaron mucho al equipo para luchar hasta el final por un puesto en la máxima competición continental. No se consiguió, se quedaron en Europa League. Y ahí Ivan Gesant, que llega desde el Stade de Rennes, con muy buenas referencias. He estado leyendo y buscando un poco aparte de lo que he podido ver. Y es un delantero corpulento, que en conducción es una bestia muy potente, que creo que puede combinar bien con Oli Watkins y también dar descanso al delantero inglés, que podríamos decir que es la gran estrella del equipo de Unai Emery. Y ahí sí que es verdad que me he quedado un poquito falto de nombres, pero que el de Ivan Gesant, pues veremos a ver cómo sale esa apuesta importante. Creo que han sido cerca de 30 millones lo que ha pagado el Aston Villa por su fichaje, y un jugador delantero de 24 años que ha tenido una muy buena temporada en Francia y que ahora pues probará suerte en la Premier League, en la mejor liga del mundo. A ver, hay que decir que, o sea, te puede haber costado sacar los nombres de Aston Villa, pero es que tampoco te lo han puesto fácil desde Villa Park porque se han movido nada y menos este mercado, no Ya. han pasado grandes cosas desde el año pasado. Lo que sí ha pasado es que han vuelto tras cesión. Tú lo has dicho, dos de los futbolistas más importantes de la segunda mitad de temporada, Marco Asensio y Marcus Rashford. Me gusta el fichaje de Gesant, yo incluso lo comenté en el vídeo de los pronósticos porque creo que dentro de lo que cabe es un jugador versátil que puede dar descanso a varios jugadores en ataque
y que es interesante porque este tipo de fichajes que suele cometer el Aston Villa no suelen salir mal. Es una apuesta importante, Sí. pero yo creo que puede funcionar. Creo que Emery es un entrenador que con los jugadores de ataque pues tiene bastante mano para saber moldearlos y en función de qué posición puede jugar, si acaba jugando delantero o de la posición que acaba ocupando, pero desde luego un fichaje interesante. Yo me voy al Newcastle, que es un equipo que me deja ciertas dudas por el mercado que está haciendo, aunque veremos si lo acaba solucionando. A estas horas de la tarde aquí no se ha confirmado todavía el fichaje de Jacob Ramsey, pero suena bastante. Han cerrado también a Malik Thiaw. Hay que ver lo que pasa con Isaac, tú lo has mencionado antes. Pero en el Newcastle me he querido quedar también con una de las perlas de su cantera, si no la más importante, que es Louis Miley. Futbolista de 19 años que ya ha tenido oportunidades en las últimas 2 temporadas y que creo que cada año va a crecer más. Su rendimiento pues paulatinamente va a ir estableciéndose más en un nivel Premier League, que a pesar de ser bastante alto y tener una envergadura grande, técnicamente es bastante habilidoso. Creo que siendo ese interior medio organizador, medio defensivo, puede tener buena cabida en el 11 del Newcastle, sobre todo porque a mí me sorprende bastante, un año más no se han reforzado en el centro del campo. Y tienen los 3 titulares obviamente son inamovibles, con Bruno, Joelinton y Tonali, pero necesitan algo de rotación. Y decir que es uno de los mejores centros del campo de Europa cuando están estos desde 3. luego, o sea, no hay duda en eso, pero yo creo que no tienen rotación. Y creo que ahí Louis Miley, siendo un futbolista que además creo que se encuentra en una tesitura positiva para él, porque Eddie Howe es un entrenador que con los jóvenes ha demostrado tener bastante mano de momento. Tino Livramento, Luis Hall, con ciertos futbolistas que necesitan algo de desarrollo y dar un paso adelante. Creo que es un buen momento para él. Creo que es un año en el que el Newcastle va a necesitar rotación, porque ya lo necesitó hace 2 años cuando se metió en Champions y creo que la echó un poco en falta. Y creo que ahora puede ser un buen momento para él. Sí, desde luego iba a decir justamente eso, que con la vuelta del Newcastle a Champions sí que es verdad que se me queda muy corta la postura que ha tomado el Newcastle en el mercado de fichajes, el poco movimiento que está viendo hasta la fecha, a la espera de, como eso decías, de la posible llegada de Jacob Ramsey, pero que aún llegando Jacob Ramsey a St. James's Park va a ser necesario pues muchos futbolistas para que el Newcastle vuelva a luchar la próxima temporada o esta temporada 25-26 por quedar muy arriba en la Premier, por llegar lo más lejos posible en la Champions. Y ahí justamente Louis Miley es uno de los jugadores que ya viene teniendo minutos y acumulando oportunidades e incluso titularidades con el primer equipo, que no ha terminado de asentarse como él, de la misma manera como tú decías, como Luis Hall y como Tino Livramento. Sí que es verdad que ellos son fichajes. Louis Miley viene de la cantera, pero es esta temporada pues perfecta, sobre todo viendo lo austero que está siendo por ahora el mercado del Newcastle. Sí, además es que es eso, yo creo que él tiene que aprovechar el momento en el que el Newcastle pues no está reforzándose en esas posiciones y creo que va a necesitar mover ahí piezas en el centro del campo porque va a ser un año exigente. Si lo que quieren realmente es mantenerse a este fútbol europeo, a pelear o estar en la pomada de clasificarse al fútbol europeo durante todos los años y mantener esa consistencia a lo largo de las temporadas, necesitan rotación y sin duda Louis Miley es un futbolista que puede ayudar en ese sentido. Siguiente equipo. Yo voy a pasar de un canterano del Newcastle a un canterano del Sunderland, enemigo íntimo y directo del Newcastle, pero que ya no está en el Sunderland, que es Tommy Watson, jugador ahora del Brighton, y que me he querido quedar con él porque lo poco que pude ver me llamó mucho la atención y le puso el culmen perfecto a su marcha del Sunderland, marcando el gol del ascenso del Sunderland en el regreso a la Premier League. El Brighton ya lo tenía fichado, ya estaba apalabrado su fichaje por 12-15 millones de euros el del jugador inglés, versátil, atacante, que puede jugar tanto como segundo punta como tirado a una banda. Y ahí, pues la verdad que me llamó mucho la atención. Salió desde el banquillo en la final del ascenso de Wembley. Y es un jugador en el que había puesto muchas esperanzas en el Sunderland, pero que bueno, decidió separar sus caminos de los Black Cats y poner rumbo a Brighton. Y es un equipo, el Brighton, que te llama a poder destacar mil y un nombres por la cantidad de futbolistas joven, quizás algo un tanto desconocido y que después irrumpe y por el que acaban pagando
cientos y cientos de millones, como es el caso ahora de Carlos Baleba, que es el que más se está comentando, centrocampista de 21 años, que está pues en la mira del Manchester United, porque por el que podrían llegar a pagar una auténtica millonada, pero bueno, a Baleba ya lo conocemos de hace un par de temporadas con los Eagles, y para no irme tampoco a nombres completamente desconocidos y que no haya visto, pues me voy a por Tommy Watson, que con 19 años que tiene recién cumplido, parece que va a ser o puede ser un jugador importante en esa rotación del equipo de Urzeler, también con la intención de luchar por las competiciones europeas. Se quedaron octavos la pasada temporada los Eagles, y con más refuerzos y una gran inversión otra vez por parte del Brighton, igual pues pueden volver a Europa un par de temporadas después de esa histórica clasificación a Europa League. A ver, suena bien conforme lo estás explicando porque, o sea, para el que no conozca demasiado a Tommy Watson, realmente solo tienes que pensar dos cosas: que es un futbolista de 19 años y que se va al Brighton. Que siendo un equipo que además, pues Básicamente. incluso su propio entrenador es el más joven de la Premier League, y es que yo creo que es un buen equipo para futbolistas, sobre todo de este perfil, que destacan bastante en Championship y pasan a la Premier League, porque a veces, bueno, en los últimos años tenemos recuerdos relativamente malos de los equipos que recién ascienden, porque cuando hay jugadores que llaman un poquito la atención, pues quizás opacados un poquito por el contexto negativo de los equipos que suelen subir a primera y que no tienen demasiada suerte a la hora de tratar de mantenerse, no vemos su mejor versión, y quizás con Tommy sí podemos ver un papel un poquito, aunque sea más de rotación en el Brighton, pero desde luego que por lo menos pueda tener más oportunidades en un contexto un poquito más favorable. Yo me voy a una de las sorpresas de la temporada pasada con el Nottingham Forest, y la verdad es que no he sabido muy bien de dónde elegir, porque siendo Nuno un entrenador un poquito pragmático, que no es de mucho de utilizar segundas opciones, que tiene bastante dibujado su once y que en ese sentido es bastante cuadriculado, me ha costado encontrar opciones con las que yo haya pensado, bueno, si digo que este futbolista es a seguir es porque va a tener oportunidades, porque más allá de los suplentes típicos que él suele utilizar, no he visto gran cosa, pero me ha gustado bastante el perfil de fichaje de Jair Cuña, un central bastante joven, que ha destacado este año en Botafogo, que ha tenido un buen mundial de clubes y que sobre todo creo, yo no lo tengo tan visto apenas de los partidos que he visto en el mundial, pero sí que lo veo como un central que físicamente no va a tener problemas para adaptarse a la Premier. Es muy alto, con alta envergadura, buen juego de pies, creo que puede encajar ahí. No creo que vaya a tener muchísimos minutos, porque si están todos sanos, obviamente la pareja de centrales en el Nottingham Forest es Milenkovic y Murillo, pero con fútbol europeo para los Tricky Trees creo que puede tener alguna oportunidad el central brasileño, y habrá que ver si, siendo uno ese entrenador que, como ya he mencionado, no da muchas oportunidades a los suplentes, es capaz de hacerse un hueco ahí en la rotación como tercer central. Desde luego, al final la rotación esa y hacerse un hueco en una zaga tan competitiva y de tan alto nivel, porque bueno, acabaron quedándose en puestos de Conference League, aunque por motivos extradeportivos va a disputar la segunda competición continental, pero se cayeron de esa lucha por la Champions en las últimas jornadas. Pero sí se mantuvo el Nottingham Forest, además durante muchísimas semanas tercero, fue sobre todo tanto por Matzel en portería como por esa pareja de centrales que formaron el central serbio y el central brasileño, Milenkovic y Murillo. Entonces, ahí entrar pues va a ser un poquito complicado. Como tú decías, coincido, yo creo que si hubiese tenido yo que elegir a un jugador del Nottingham Forest habría sido difícil por eso mismo, porque Nuno Espíritu Santo tiene 13, 14 jugadores. Sus 11 casi indiscutibles. Es verdad que este año va a tener que cambiar porque ha perdido a Elanga, que puso rumbo al Newcastle, pero que tiene el 11 prácticamente hecho, y lo que va entrando pues Jota Silva, que ha entrado mucho. Después en la medula sí que van combinando Elliot Anderson, Nico Domínguez. Domínguez. Va cambiando eso un poco, pero sí que es verdad que el 11 está bastante más fijo y más establecido por parte de Nuno. Y ahí pues la llegada de Jair, que desde el Botafogo pues viene con buena referencia y con unas buenas actuaciones en el Mundial de Clubes. Veremos si entra en esa rotación. Y siempre hay que tener en cuenta que obviamente cuando hacemos 11 ideales y jugadores de revelación estamos condicionados al rendimiento que den
teniendo en cuenta a lo mejor pues ese 11 más claro, pero después entran en juego las lesiones, la falta de continuidad, los fallos, y ahí puede haber cambios y puede haber pues oportunidades para este tipo de jugadores que a lo mejor de inicio parten como suplentes. Sí, o sea, realmente la oportunidad que tiene ahora es que está en un equipo que realmente su contexto es ahora mismo. Yo creo que la realidad más inmediata del Nottingham Forest, más allá de que este año estén jugando Europa, es mantenerse en Premier League, y creo que siendo un equipo que va a jugar Europa, pues va a contar con minutos al menos de rotación y oportunidades. Eso es. Pues yo me voy a pasar otra vez de vuelta al sur de Inglaterra para irme al Bournemouth Iraola, un equipo que ha sufrido muchas bajas e importantes en este mercado de fichajes, porque ha perdido a Hausen, ha perdido a Zabarni, ha perdido a Kepa, y veremos a ver si no pierde a alguno más, si no pierde a Antoine Semenyo o no pierde a algún otro futbolista más, ha perdido a Milos Kerkez. Y ahí es donde yo he dudado por ver por dónde tirar. Sí que es verdad, en este caso he hecho un poquito de trampa porque tengo dos. No sé con cuál quedarme porque no sé qué importancia va a tener cada uno. Uno yo creo que más que otra y quizá me quede más por ahí. Los dos nombres que tenía son los de Adrien Truffert, nuevo lateral izquierdo de los Cherries, que yo creo que pinta ser no indiscutible, pero sí la priori titular, porque Julio Soler llegó la temporada pasada, apenas disputó 5 partidos, necesitaba mucha adaptación después de llegar al fútbol argentino. Y el que también tenía apuntado en un primer inicio era Eli Junior Kroupi, que es un jugador que viene del Lorient, de la liga francesa, que leyendo también mucho a mi compañero del diario AS, a Andrés Honrubia, experto en el fútbol francés, hablaba auténticas maravillas de él, que decía, me acuerdo, que solo se entendía su fichaje por el Bournemouth por apenas 12-15 millones, porque comparten propiedad Lorient y Bournemouth, porque si no, este verano podrían haber pagado una auténtica millonada con él, después de marcar más de 20 goles en League 2 y después de pues haberse convertido en un futbolista a tener muy en cuenta, con un perfil ofensivo, como segundo a punta, referencia, incluso también puede ejercer. Y ahí entre esos dos, pues he estado luchando. Me llama más la atención por el tema de ser un futbolista talentoso y de cara a portería rival, que yo creo que eso al final pues te echan más el ojo en ese tipo de jugadores, pues pensar más en Kroupi, que a ver cómo puede desenvolverse esta temporada con Iraola. Sí que es verdad que es, digamos, la parte que por ahora tiene mejor asentada, porque tiene ahí a Evan Nilsson, tiene a Semenyo todavía, ha recuperado, veremos a ver si se va o se queda Philip Billing. O sea, tiene muchos jugadores más en ataque que en defensa, que es donde ha quedado todo bastante más mermado y falto de efectivos. Pero bueno, a ver quién entre. Adrien Truffert tiene 23 años, Kroupi es bastante más joven, apenas 19, y veremos a ver cómo salen estas apuestas del Bournemouth en un año que, bueno, ha sido histórico los dos últimos, desde la llegada de Iraola, y la afición pues querrá incluso más, quién sabe, luchar por Europa, por ejemplo, una primera clasificación a competiciones europeas. Perfiles interesantes los de Kroupi y Truffert, por motivos diferentes. Kroupi porque siendo un futbolista ofensivo muy talentoso, yo creo que está o sea, ha caído en buenas manos, porque creo que Iraola pues Sí. va a ser capaz de moldearlo bien. Y Truffert porque o sea, básicamente han hecho un cambio de piezas, que obviamente pues Milos Kerkez, yo creo que eso es una pérdida un poco de calidad si comparamos a ambos futbolistas, pero básicamente Sí. ha salido uno, ha entrado otro. Y ahí, o sea, yo creo que es difícil que no vaya a ser titular, pero bueno, perfiles interesantes en un Bournemouth que me está dejando un poquito de ver este mercado, sobre todo porque en defensa tienen que cerrar algo más después de haber perdido a pues, tres de sus Su pareja, cuatro su pareja de central futbolistas. titular. Sí, sí, o sea, los dos centrales titulares, al lateral izquierdo, al portero también, porque, bueno, Kepa se ha marchado, aunque ha llegado George Petrovic, pero veremos lo que pasa con el Bournemouth, que desde luego hay que ver si es capaz de mantenerlo de las últimas 2 temporadas, porque bien lo has definido tú, es histórico. Yo me vuelvo ahora a Liverpool, pero obviamente al otro lado del Merseyside, me voy con el Everton, y aquí no voy a descubrir a nadie, a este futbolista, porque ya lo he mencionado al principio del vídeo a modo de matiz, no todos los jugadores que vamos a traer aquí son promesas o jugadores a seguir o jugadores que no conocemos, también dependiendo del contexto, y para mí es muy importante el contexto para el futuro de la carrera, al menos al corto o medio plazo, de Jack Grealish. Porque el fichaje de Super Jack por el Everton, a mí personalmente, que es un futbolista que me encanta, me ilusiona mucho,
porque creo que en año de Mundial, más que nunca, y ya lo necesitaba antes, pero en año de Mundial más que nunca necesita demostrar. Me gusta que a sus 29, casi 30 años no haya sido pues ese perfil de fichaje de me rindo, ya no tengo nada más que hacer en el primer nivel europeo, en el primer escalón, así que me voy a una liga, pues no sé, si se hubiera ido a Arabia o algo así. Se ha mantenido en Premier, ha sabido dar un paso atrás necesario en un contexto que yo creo que le va a venir de maravilla para jugar en el Everton de David Moyes. Creo que va a ser indiscutible, y que no estar encorsetado en ese sector izquierdo como lo hemos visto tantos años en el City, que no nos ha permitido ver su mejor versión. Creo que es un momento muy importante para su carrera, para tratar de realzar el vuelo. La opción de compra son 50 millones de libras. Es un futbolista que cumple 30 años este mismo año. Quizás es un poco excesivo porque es un fichaje que ya no tiene retorno, pero desde luego si da una buena temporada y consigue meterse en el Mundial, la verdad es que me parecería un win-win de manual para ambas partes. A mí había, por un momento, cuando sonó ya el primer rumor y parecía que prácticamente estaba hecho, se me quedaba al principio un poco corto porque pensaba que el paso atrás que iba a dar Jack Grealish, no por nivel, sino por seguir siendo de rotación, pero otro tipo de rotación. En el sentido de pasar de un Manchester City que no estaba, pues, después de este último año tan complicado, sobre todo con las lesiones, pues no estaba para él. Y pensaba que el paso atrás podía ser, no porque sea peor equipo, sino porque el cambio de aires podía sentarle bien un Arsenal, un Chelsea, equipos que en el sector izquierdo estaban necesitados de efectivos, que por ejemplo, en el Arsenal, Grealish Martinelli es una competencia que yo creo que el inglés podría sacar adelante. Igual en el Chelsea, antes del fichaje de Gittens, también me encajaría en ese perfil zurdo. Sí que es verdad que poco a poco te vas dando cuenta, y lo que me hizo replantearme esa no decepción inicial, pero sí que pensaba que iba a ir por otra cosa, es que igual es tal la exigencia de Arsenal y de Chelsea que los problemas de Grealish acaban siendo los mismos, que igual no, que igual saca adelante su personalidad, la que le llevó a ser una estrella de la Aston Villa y a fichar por el Manchester City como el fichaje más caro de su historia, pero ahí sí que es verdad que el Everton es ese paso un poquito más bajo todavía, pero más parecido a lo que fue el Aston Villa, porque Jack Grealish, donde demostró ser una absoluta estrella, era un equipo, ese Aston Villa era peor que este Everton, ese Aston Villa luchaba temporada sí, temporada también por no descender, incluso por volver a la máxima competición inglesa. El Everton en este caso, pues parece que con David Moyes se ha sentado en la mitad de la tabla, que tiene una buena plantilla, que no debería sufrir, que quizá mirar a Europa es muy pronto, también teniendo en cuenta de los años anteriores de los que venían con Frank Lampard, Sondage y compañía, pero que es un equipo en el que justamente Jack Grealish sí puede recuperar esa luz, pues esa determinación que tuvo también en el Manchester City, porque yo no resumiría el paso de Grealish por el City como un absoluto fracaso. Hay quienes han olvidado ya que la temporada del triplete Grealish era titular indiscutible, y lo dijo el propio Guardiola. Sin él, el triplete habría sido bastante más complicado. Quizás no lo habrían ni conseguido, porque ahí era Jack Grealish uno de los grandes pilares y grandes fundamentos del Manchester City para las 4 competiciones que acabaron conquistando. Y me parece un movimiento positivo para Super Jack, porque yo es un jugador que me ha gustado mucho, porque es un jugador que en el Villa sobre todo disfrutaba increíblemente, y que he echado en falta durante los últimos años por culpa de las lesiones, por culpa también de problemas suyos personales, y que me gustaría poder ver a un buen nivel en este tramo de carrera ya casi final. Sí que es verdad que los futbolistas llegan ahora hasta los 30 y largos, pero no sé si Jack Grealish es precisamente el tipo de futbolista que juega hasta los 38, 39, 40, no, sino que a lo mejor se queda en los 32, 33, 34 como mucho, y entonces estamos en ese tramo final que sí me gustaría ver un buen nivel de Jack Grealish con 29, 30 años. Has mencionado lo de que este Everton es mejor equipo que aquel Aston Villa en el que jugó Grealish, y estoy completamente de acuerdo, porque este Everton es un equipo que, salvo el sustito del año pasado con Sondage en la primera mitad de temporada, en la que parecía que bailaba mucho, llegando a quedarse incluso a 2 puntos solo por encima de los puestos de descenso, remontó el vuelo con David Moyes. Yo tengo que decir que a mí personalmente el proyecto con David Moyes no me hace especial ilusión, porque creo que es un entrenador
que al Sí, principio... que es en realidad es un proyecto caduco un poco, porque sabes que David Moyes no se va a llevar 5, 6, 7 años en el banquillo. O sea, yo creo que él ya tuvo su etapa en el Everton muy exitosa, estuvo muy bien, ha conseguido volver y pues a salir un poco como un héroe porque pues ha retomado un poquito el ritmo del equipo. Este año han hecho fichajes bastante ilusionantes, han limpiado un poco la plantilla con jugadores que acababan contrato y creo que Jack pues puede aportar ese aire fresco, además de que va a ser un jugador que va a tener muchísima libertad, que yo creo que eso es importantísimo para él, que tenga esa libertad para jugar en la parcela ofensiva, para moverse, que es algo que yo creo que le ha costado mucho encontrar con Pep Guardiola. Yo me voy a ir otra vez al sur de Inglaterra, más concretamente a la ciudad de Londres, y voy a hacer otra apuesta de jugador, sí que quizá un poco menos conocido, porque acaba de llegar este año al Brentford, más concretamente, pero es un jugador que me gustaría destacar por las referencias que he visto, por lo que han pagado también por él, y es Anthony Milambo, que es un centrocampista, interior, media punta, sobre todo interior, de 20 años, que se ha salido en el Feyenoord, ha pasado por las categorías inferiores del conjunto holandés y que ha dado el salto a un Brentford que, si bien no está Thomas Frank al frente, que es quien ha hecho este equipo de autor, y a mí me da un poco de miedo qué es lo que puede pasar con el Brentford a partir de ahora, porque era un equipo de esos que depende, no te voy a decir casi exclusivamente, porque todavía no hemos visto a este Brentford sin Thomas Frank, pero sí que es un equipo de autor que era la viva imagen de su técnico plasmado sobre el terreno de juego, pero es un futbolista, el tipo de futbolista, como también podría pasar con el Brighton, joven, con proyección, mucha calidad técnica que le he podido ver después de producirse su fichaje, que a mí me encaja en un equipo como el Brentford. Y si bien hay otros nombres que podríamos también destacar y que son llamativos, pero me quedo con el de Milambo, que eso, que venía con muy buenas referencias de Países Bajos, de la Eredivisie, y que puede encajar muy bien en un Brentford que luchará otra temporada más por quedarse asentado en la mitad de tabla de la Premier. Es un fichaje que encaja por su juventud y que encaja con el estilo 20 continuista que años. tiene el Brentford de pues adquirir un poco futbolistas todavía por testar y tratar de desarrollarlos. Creo que incluso con Keith Andrews, que es un entrenador que no tiene experiencias todavía como primer entrenador, a pesar de haber sido el técnico de jugadas a balón parado del Brentford del año pasado, Sí. me encaja todo un poquito en general. Es una sorpresa. Sí, pero me encaja todo un poquito en Esa apuesta general que con hizo el el Brentford era un estilo. poquito sorpresa. O sea, sí creo que es una. O sea, creo que es peligroso igual el año del Brentford. O sea. Sorpresa entre comillas. Sí. Sí, o sea, yo creo que es peligroso el año del Brentford porque es un entrenador que no tiene experiencia realmente en primer nivel, pero encaja un poquito con la filosofía del club y con su estilo de pues tratar de hacer las cosas un poquito de la casa, de jugadores jóvenes, de vestuarios fáciles más o menos de manejar, sin estrellas con muchísimo ego, y ahí el nombre de Anthony Milambo me encaja bastante. Yo me muevo desde Liverpool a una ciudad que en tren tú lo tendrás más claro, pero queda cerquita, como a 1 hora o 2, Manchester, más o menos, cerquita de Liverpool. Sí. Y me voy al Manchester United, para mí uno de los equipos con la temporada más importante de los últimos años ante él, después de la inversión que han hecho en el mercado de fichajes, no solo este, sino los últimos años, y por la confianza que han depositado en Rubén Amorim. Ya hemos hablado de esto aquí tú y yo alguna que otra vez. Me gustaba mucho, y es al principio de hacer la lista había puesto el nombre de Eden Heaven, porque me gusta el futbolista, lo poco que le hemos podido ver esta última temporada y en esta pretemporada algún que otro partido. Me ha gustado porque es un central con bastante envergadura, que no tiene mala salida de balón, pero que sobre todo creo que está en un contexto positivo para él, porque en esa defensa de 5, con 2 centrales más al lado y un carrilero, creo que le puede favorecer a la hora de que no tiene tanta responsabilidad defensiva y que en la salida de balón pues es zurdo, así que jugaría por izquierda. Pero sin meterme más en detalles de Eden Heaven, me he quedado con otro nombre que no es ninguna sorpresa para nadie, que todo el mundo le conoce, pero creo que es un año muy importante para Lenny Yoro.
porque es un futbolista, uno de los mayores prospectos de central del fútbol europeo desde el año pasado, que estuvieron varios equipos en la pelea por él, incluso el Real Madrid se llegó a relacionar muy fuerte con él. Se lo acaba llevando el Manchester United, nada más llegar se lesiona, y en su vuelta al equipo, pues yo creo que un poquito condicionado por la malísima dinámica del Manchester United de esta temporada, no hemos podido ver apenas nada de su mejor versión, pero creo que es un defensa que lo tiene todo para triunfar en una defensa de 3, porque siendo a veces defensivamente dejándome alguna duda, creo que precisamente tener a 2 más al lado le va a ayudar a no tener tanta responsabilidad defensiva. Creo que tiene muy buena salida de balón y sobre todo le veo una proyección y unas condiciones para triunfar en la Premier League brutales, y creo que este es un año para que dé un paso adelante. Sí, es un año en el que se tiene que confirmar como uno de los 3 centrales titulares. Da igual quiénes sean los otros 2. Si se recupera bien de la lesión, Lisandro debería ser titular. Después hay un puesto para De Ligt, para Maguire. Pero uno tiene que ser para Lenny Yoro, porque al final la inversión que hizo el United, la apuesta fue muy importante. Fueron 60 millones, no solo por el precio que te exigía el Lille, sino porque el Madrid, si no recuerdo mal, lo tenía cerrado por 50. Y si se lo acaba llevando el United es porque mete más pasta de por medio. El Madrid no va a igualar esa oferta porque no quería gastarse en ese momento tanto dinero en Lenny Yoro, y el United se lo acaba llevando. Como tú dices, Leo, viene yo creo que condicionado no solo por la lesión, sino por el tipo de United en el que encaja, porque no es lo mismo llegar a un equipo que va rodado, que en el que todos son victorias, en el que la dinámica es muy positiva, a llegar a un United que está protagonizando una de las peores temporadas de su historia, que no va a luchar por el descenso porque hay 3 equipos abajo de un nivel muy bajo, pero que se queda, o sea, que hay un tiempo que Tottenham y United están ahí codeándose para ver quién es el menos malo de todos los de todos los de abajo. Y Lenny Yoro está condicionado por eso. Yo le he visto un poquito luces y sombras en esta primera temporada. También, pues obviamente, fruto de la inexperiencia, fruto de su poca todavía participación en la élite. Recuerdo, por ejemplo, una muy buena actuación, si no creo mal, contra el Olympique de Lyon, que en Europa League sí tiene buenos partidos, pero después una catastrófica contra el Southampton, que Kamaldeen Suleimana le pasa por encima y le rompe la cadera yo que sé cuántas veces durante el partido. Sí que es verdad que es un jugador que a la hora de recuperar, por esa gran zancada que tiene, por esos muchísimos metros que tiene de altura también en el juego aéreo, es un futbolista con muchísimas buenas condiciones, pero que todavía está por pulir, que todavía es un jugador en desarrollo y que necesita Rubén Amorín darle mimbres y que el equipo un poquito le acompañe para que saque esa mejor versión y termine de asentarse pues como lo que apuntaba a ser uno de los centrales llamados a marcar una época tanto en el Manchester United como en el fútbol inglés. Y yo creo que para hacer eso las condiciones las tiene. Hay que ver si este año sí le acompaña el contexto. Yo soy bastante positivo, al menos a priori, con la temporada del Manchester United, pero bueno, veremos. Yo creo que es un año importante para él porque necesita confirmar ese nivel que dio en el Lille. Y yo me voy a seguir quedando en Londres para el siguiente equipo. Diría que es el otro equipo que más me ha costado sacar el jugador, sobre todo por lo poco que se ha movido en el mercado de fichajes. Hablo del Fulham, de Marco Silva. Y me ha costado mucho porque, aparte de que solo ha incorporado a Lecomte, que viene a ser el portero suplente de Berleno, el equipo se ha movido poco. Los jugadores que están llevan mucho tiempo asentados, están como estrellas, podríamos decir, Alex Iwobi, Raúl Jiménez, Anthony Robinson, son jugadores ya más que de sobra conocidos y que no hay que seguir porque, o sea, no es que no haya que seguir, sino que ya los hemos seguido durante muchos años. Y después también de la temporada pasada ya usé la baza tanto de Emil Smith Rowe como de Rodrigo Muniz, 2 jugadores jóvenes a seguir, a tener en cuenta y que pues han tenido pues también, como decía con Lenny Yoro, luces y sombras. Emil Smith Rowe tuvo un tramo muy bueno, futbolista canterano del Arsenal por el que el Fulham pagó una auténtica millonada, pero porque había grandes esperanzas en él. En su momento yo siempre recuerdo que el más prometedor era Emil Smith Rowe por delante de Bukayo Saka, que es a quien le dieron el 10 y por quien en el Arsenal apostaban más, pero finalmente el que salió bueno del todo fue Bukayo Saka.
Y como esa baza la he utilizado, pues voy a volver a una versión más desconocida y es un canterano del Fulham de 18 años que se llama Joshua King, que es un centrocampista que viene a hacer la pretemporada con el primer equipo, que ha sido titular, que incluso ha marcado un gol, que viene de jugar el Europeo Sub-19 con Inglaterra, siendo titular en los dos primeros encuentros, en las dos primeras jornadas de la fase de grupos. Un canterano en el que, pues, con la proyección que tiene, está llamado a hacerse un hueco en el primer equipo, también por las limitadas opciones que tiene Marco Silva, también por ese mercado de fichajes de verano tan austero, y que lo poquito que le he visto, porque no lo he podido seguir muchísimo, ya tuvo participaciones la temporada pasada, ya jugó bastantes, no bastantes, sino varios encuentros y acumuló minutos durante la 24-25 con los Cottagers, pero este año puede ser el de confirmación como su primer año completo en el primer equipo del Fulham, y ahí Joshua King, como un jugador técnico y con una gran capacidad de combinativa y de asociación en la medular, pues yo creo que puede ser un jugador interesante y a tener en cuenta para esta próxima temporada en Inglaterra. Es buen año, desde luego, para que en el Fulham los canteranos den un pasito adelante, porque tú mismo lo has dicho, es un mercado en el que apenas se han movido. Creo que tienen la plantilla más o menos asentada. Tengo la sensación con el Fulham, es uno de esos equipos que ves la temporada pasada en la que al final, de alguna forma, estuvieron cerquita de la pelea por Europa hasta el final, de poder meterse en Europa con opciones, que al fin y al cabo a veces se nos olvida un poco la realidad de estos equipos, que no es otra que mantenerse en Premier con consistencia, porque hace no tanto el Fulham era un equipo un poco ascensor, que bajaba, subía, le costó mantenerse en Totalmente. Premier, los primeros años con Scott Parker no son buenos, y luego llega Marco Silva y consigue hacer el equipo de Premier. Entonces a partir de ahí es donde el Fulham tiene que crecer, y creo que pues con mercados un poquito en los que hace más inversiones, como el año pasado que trajo a Jorge Cuenca, Emil Smith Rowe y demás, ahora tiene que levantar un poco el pie del acelerador, sacar de cantera y seguir trabajando en esa, pues un poco como el Brentford, versión continuista. Vamos a acelerar ya para los últimos. Yo me voy ahora a Wolverhampton. Y aquí, pues teniendo en cuenta que no es un equipo al que yo le tenga demasiada fe, porque ha perdido a dos futbolistas importantísimos y absolutamente cruciales en la plantilla, como Mateus Cunha y Ryan Aiduri. Una vez más, su mercado no me dice nada. Creo que para la calidad y los futbolistas de la talla que han perdido, no es demasiado completo, pero me he querido quedar con un jugador al que ya vimos la temporada pasada y tuvo ciertas pinceladas, y creo que junto a Joao Gómez y a André está destinado a ser uno de los futbolistas más importantes de los Wolves, como es Rodrigo Gómez. Creo que es un jugador con muchísima proyección, que puede jugar en ambos laterales y que una vez más puede beneficiarse de ese sistema de 5 centrales con el que suele jugar muchas veces Vítor Pereira, porque siendo carrilero va a tener mucha más capacidad de llegar a un ataque, que creo que es su gran fuerte. Creo que además va a tener oportunidades porque puede jugar en ambas bandas, tanto con la salida de Ryan Aiduri como la marcha de Nelson Semedo, que le hemos visto un poquito más esta última temporada como tercer central en esa defensa de 3 centrales, pero que también juega muchas veces por la derecha, y que creo que pudiendo jugar en ambas bandas va a tener oportunidades, y que sin duda con 22 años es uno de los futbolistas más importantes a seguir de los Wolves. Sí, es un jugador que ha tenido pues continuidad con Vítor Pereira durante la temporada pasada, que ha tenido oportunidades, como tú decías, puede saber salir para jugar en ambos costados, que otro equipo, el Wolverhampton, que le toca sentarse en la zona media de la tabla, intentar alejarse de esos puestos de abajo y no estar todos los años con el sufrimiento del posible descenso, que ahí el mantener, sí que es verdad que has pedido, yo creo que a sus dos mejores jugadores, Sí. como pueden ser Mateo Cuña y Ryan Aït-Nouri, pero el mantener a otros tantos proyectos jóvenes que ya tienen un paso quizá medianamente importante por el primer equipo, pues es destacable y es importante para que el equipo no sufra un bajón de rendimiento tan grande. Yo para este siguiente me sigo quedando con el penúltimo equipo de Londres, con el Crystal Palace, el vigente campeón de la Community Shield, que por desgracia tendrá que jugar en Conference la próxima temporada debido a esos problemas con las normas de multipropiedad de la UEFA, que se ha quedado pues fuera de la segunda competición continental. Y hablando de la Community Shield, pues el jugador con el que me quedo
es con el que marcó el penalti que hizo al Crystal Palace supercampeón de Inglaterra, que es Justin Deveney, canterano de 21 años, que ya está sentado en el primer equipo bajo las órdenes de Oliver Glasner, pero creo que esta temporada es muy importante. Primero, por la experiencia que ya ganó el curso pasado, siendo un jugador también versátil en el centro del campo, puede jugar acompañando del doble pivote a Adam Wharton, a Jefferson Lerma, y también ser ese segundo punta, ese dúo de segundos puntas que tiene siempre Oliver Glasner por detrás de Jean-Philippe Mateta. Pues ahí el hecho de tener ya una experiencia y tener ya bastantes minutos acumulados en Premier y con buenas apariciones y siendo importante, incluso pues marcando un gol histórico para el Crystal Palace, es algo que ya juega en favor de él. Y el otro tema es Eberechi Eze. Si Eze acaba saliendo del club porque el Tottenham ha irrumpido otra vez con la intención de llevarse al 10 de los Eagles, y el Arsenal, que no tampoco le pierde de vista al internacional absoluto con Inglaterra, en caso de que salga la gran estrella y absoluta estrella del Crystal Palace, jugadores como precisamente Justin Deveney son los que tienen que dar un pasito al frente y, por qué no, hacerse con ese puesto. No es el mismo futbolista, la magia y la calidad técnica que tiene Eberechi Eze no la vas a encontrar ahora mismo en el mercado por nada del mundo, sobre todo un equipo del Crystal Palace que no está acostumbrado a pagar grandes millonadas, pero sí que tienes un canterano, un jugador de tu casa que ha demostrado ser más que válido para el primer equipo, que puede ejercer no de Eberechi Eze, sino de una posición parecida. Nadie, o sea, Eberechi Eze hay uno y no va a haber otro, igual que Michael Olise era un jugador muy importante, se fue y está siendo ahora estrella del equipo Ismail Assar, que no es Michael Olise, es Ismail Assar, es otro jugador completamente distinto. Pues ahí podría ocurrir lo mismo también con Justin Deveney, y eso, un jugador canterano de 21 años que todavía tiene mucha proyección en el equipo, en el primer equipo de los Eagles, y que esta temporada 25-26 promete, o por lo menos yo lo espero así, que sea un jugador importante para Glasner, sobre todo con la participación del conjunto londinense en Europa, que va a requerir pues de más rotación y de más uso de toda la plantilla. Yo creo que ese es el matiz principal que hay que hacer en la temporada del Palace, que este año, jugando en Europa, van a necesitar más rotación, y que la realidad es que en el mercado mucho no se han reforzado, teniendo en cuenta que, tú bien lo has dicho, pueden perder a Eberechi Eze en este tramo de final de mercado y a Marc Guéhi, que es otro de los futbolistas importantes de la plantilla, que veremos lo que pasa con ellos, pero desde luego el Palace va a tener que acometer algún fichaje a final de mercado, yo creo, a pesar de que puede tirar de canteranos y de fondo de armario. Yo me voy a uno de los equipos recién ascendidos. Bueno, para mí es uno de los equipos a los que más fe le tengo, de los que acaban de subir a Premier este año. Y pues lo he tenido fácil porque no tenemos un precedente bueno en la Premier con los máximos goleadores, con los pichichis de la Championship. En los últimos años hemos visto a Adam Armstrong, Alexander Mitrovic, Timo Pukki, futbolistas que rinden muy bien en Championship, pero no es así en Premier. Pero me he querido quedar con el pichichi de la Championship el año pasado, Joel Pirou, 26 años, la pasada campaña, se mete, bueno, eso, cae pichichi de la Championship el año pasado, y me lo he querido llevar un poquito en comparación a Patrick Bamford. Porque Patrick Bamford mete 16 goles en la 19-20 con el Leeds. He hecho aquí un poquito de buceo para estudiar los datos. Y en la 20-21 sube a Premier y marca 17 goles con el Leeds. Yo soy un futbolista al que no le tenía nada de temporada de Patrick Bamford. Sí, es una muy buena temporada esa, sobre todo porque con la llegada de Rodrigo Moreno yo pensaba que no iba a ser tan importante. Pero me gusta la versión de delantero que tenemos con Joel Pirou como una versión parecida a la de Patrick Bamford, es decir, un delantero móvil, también zurdo, que técnicamente me gusta porque puede jugar de espaldas, porque tiene capacidad para girarse, ve portería muy fácilmente, y creo que es uno de los hombres en los que más se tiene que apoyar el Leeds si quiere mantener en la categoría. Así que veremos si no es otra de esas historias de futbolista que rinde muy bien en Championship y luego en Premier no acaba siendo así. Va a tener competencia también con el Mecha, que ha llegado este verano, pero yo le tengo ciertas esperanzas a esa zurda de Joel Pirou para mantener la categoría del Leeds. Sí, sobre todo porque no se convierta en ese tipo de futbolista que yo siempre he dicho que necesita una liga intermedia entre la segunda y la primera. Que hay jugadores, como es el caso, por ejemplo, de Patrick Bamford, a los que se siempre
la segunda división se les quedaba corta porque se hinchaban a marcar goles o porque eran determinantes y muy buenos, pero que cuando daban el salto a Premier se les quedaba enorme. Era, por ejemplo, hace unos años el caso de Dominic Solanke, que siempre se le quedaba muy pequeña la segunda, pero cuando ha dado los saltos grandes en su carrera, Chelsea, Liverpool, pues le quedaban enormes los equipos, hasta que llegó el Bournemouth Iraola, dio el salto y se ha sentado como uno de los grandes delanteros de la Premier porque terminó fichando por el Tottenham por 75 millones. Ahí yo creo que la esperanza que hay en Piru es que no pase eso con él, que no haya un salto tan grande intermedio y que aunque no vaya a ser un futbolista de 20-25 goles, pero que sí se quede unas cifras medianamente acordes a su rendimiento que ha tenido en Championship. Yo te iba a decir, antes he dicho que era el penúltimo equipo de Londres, no, ahora es el penúltimo, antes era el antepenúltimo, porque antes de llegar al último que será el Tottenham, hay que pasar por el West Ham, y por el West Ham de Graham Potter, un equipo que viene a ser una gran decepción la temporada pasada, porque si bien no se le pedía que ganase la Premier, que se clasificase para Champions, pero con una inversión tan bestia como la que hicieron los Hammers el curso pasado y con jugadores tan interesantes y tan importantes como Niklas Füllkrug, como Max Killman, como Jean-Claire Todibo, Guido Rodríguez, que llegó gratis, se esperaba muchísimo más de este West Ham. También pues otros jugadores quizá menos conocidos como Crescencio Summerville, como Luis Guillerme. Pues nada, salió todo muy mal, acabó en los puestos bajos de la clasificación. No metido en la lucha por el descenso porque, como decíamos antes, los 3 candidatos al descenso son los que habían ascendido y acabaron bajando nuevamente porque el nivel y la diferencia era abismal con el resto, pero fue una temporada decepcionante que terminó con el cargo de... O sea, acabó con la rescisión de Julio Lopetegui, con la llegada de Graham Potter, y ahí me he quedado con una de las incorporaciones que han acometido los Hammers este verano, también por la necesidad de reforzar ese perfil de la zaga, y es Malik Diouf, que viene a ser lateral izquierdo, carrilero, en función del sistema que utilice Graham Potter, que es una bestia a la hora de conducción, de incorporarse al ataque, de esa potencia física que demuestra. Me acuerdo ver un highlight de este verano de un partido de pretemporada que era una locomotora sin frenos, y un jugador que ha estado en la mira de grandes clubes, y eso que solo tiene 20 años, pero que llevaba tiempo en la mira de grandes clubes después de su fulgurante y destacable ascensión en el Estrella Roja. Y veremos qué papel desempeña en el equipo de Graham Potter, que se le va a exigir como mínimo quedarse asentado en mitad de tabla y, por qué no, con otra inversión importante como esta, el acercarse a los puestos de competiciones europeas. Me gusta el fichaje de Diouf porque creo que da un poquito de aire fresco a los laterales del West Ham, al lateral izquierdo en este caso, porque tengo la sensación de que llevamos tiempo viendo a Aaron Cresswell siendo el apagafuegos de West Ham. Este año ya no será, porque se ha marchado del club, pero la verdad es que me gusta un poquito de aire fresco en un futbolista además muy prometedor y con muchísimo músculo para esa defensa, que desde luego le va a hacer falta al West Ham de Graham Potter. Yo me he ido al Burnley y la verdad que me parece, honestamente, una de las plantillas en las que uno se para a mirarla y hay menos donde elegir. Porque es un equipo que, siendo Josh Brownhill su mejor jugador la pasada temporada, o al menos el máximo goleador, es un futbolista que ya demostró varias veces que quizás se quedaba algo corto para Premier, se ha acabado marchando. No han cometido fichajes que a mí me parezcan excesivamente importantes. Han perdido también a James Trafford. No tengo demasiadas esperanzas puestas en el Burnley de Scott Parker para mantener la categoría, pero me he ido a un jugador que en su momento me despertó muchísima ilusión, que en su irrupción en la cantera de Aston Villa destacó más que su hermano. Se hablaba muy bien en su momento de Aaron Ramsey, del hermano de Jacob. Jacob Ramsey al final ha sido el que ha tenido pues más presencia en Premier League. Aaron Ramsey después de marcharse al Burnley, al poco tiempo tuvo la temporada en Premier League, que fue un absoluto desastre con Company, y luego en Championship se lesiona del cruzado y lleva un año sin jugar. Ha jugado un partido esta temporada solo, y la verdad es que es un poco una duda, es una incógnita, porque no sabemos cómo va a volver de una lesión tan grave en la que ha estado. Pues es una rotura de cruzado, si no me equivoco, es una lesión de rodilla desde luego, pero un año de baja entero es complicado pensar que vaya a volver a su mejor nivel, pero desde luego me parece
una de las cosas en las que mantener un poquito la ilusión para los Clarets, porque es un futbolista que en su momento despertó muchísima esperanza en Villa Park. Sí, yo me acuerdo también verle algún que otro partido en esa catastrófica temporada que firma el Barley en Premier, como decías, con Vincent Kompany, que tuvo minutos, algunos otros de calidad, pero al final el equipo no acompañaba en absoluto. Es absolutamente una duda, una incógnita cuál va a ser su rendimiento. Sí que es verdad que era, digamos, un futbolista medianamente parecido a su hermano, ese centrocampista llegador, con capacidad de esfuerzo físico, para jugar en tanto un poquito más cercano de la base como un segundo punta, como decía, con llegada. Y ahí esas condiciones han quedado un poquito estancadas por esta larga lesión y veremos si son capaces de salir a la luz otra vez con Scott Parker ahora en su regreso a la Premier, pero es un jugador todavía joven en el que el Barley no es que tenga depositadas enormes esperanzas, sino que simplemente pues tiene un jugador en plantilla joven en el que puede apostar y el que todavía puede ofrecer una versión y un rendimiento que no se le ha visto y veremos a ver cómo sale. Yo, último equipo ahora sí, por mi parte de jugadores a seguir, en este caso el Tottenham. Hablando del Barley, uno de los jugadores que había pensado era Wilson Odobert, ex del Barley, que fichó el Tottenham, que con 20 años tuvo también la mala suerte la temporada pasada de llevarse mucho tiempo lesionado y de baja y no poder ayudar al equipo en un momento que necesitaban jugadores. Fue uno de los muchos y casi miles de lesionados que tuvo Ange Postecoglou durante la 24-25, pero me he querido quedar con un jugador que ya conocemos, que ya ha dado un rendimiento, digamos, notable o por lo menos importante en el Tottenham, pero que sigue siendo muy joven y en el que este año yo creo que sí que tiene que ser el del paso al frente para convertirse, no sé si decirte en una estrella de la Premier League, pero sí en un jugador muy destacado, y es Lucas Bergvall. El sueco, jugador de muchísimo talento, sí, jugador que ha demostrado ser capaz de marcar las diferencias en un Tottenham venido a mucho menos y que ahora, con la lesión sobre todo de James Maddison, que va a estar prácticamente toda la temporada fuera, el no fichaje de Morgan Gibbs-White y después el tipo de fútbol que va a plantear Thomas Frank en su llegada al Tottenham Hotspur Stadium, yo creo que Lucas Bergvall va a ser muy importante, porque es un perfil, no hablo de estilo de juego porque son diferentes, pero es un perfil que puede ser su Mikkel Damsgaard, en este caso el que fue el año pasado Mikkel Damsgaard en el Brentford para Thomas Frank, podría serlo esta temporada Lucas Bergvall, un jugador que canalice el juego ofensivo, que sea el enlace entre ese doble pivote o los futbolistas de más contención con la delantera, con ambos extremos, con Mohamed Kudus, con Dominic Solanke, pues ahí que sea ese enlace Lucas Bergvall, porque es un jugador que técnicamente es exquisito y una de las pues mayores esperanzas y futbolistas con más proyección del fútbol europeo, incluso con apenas 19 años, y que, como te decía, ha tenido ya un primer año notable en el Tottenham, pero que si quiere ser una estrella de la Premier League, en esta 25-26 tiene que ser un futbolista que dé un paso al frente y que ayude al Tottenham a no volver siquiera a repetir o parecer o hacer una temporada parecida a la 24-25. Sorprende muchísimo porque uno se para mirar a Lucas Bergvall, es que es un chaval de 19 años y ha sido capaz de en una temporada tan caótica como la última que ha tenido el Tottenham dar un paso al frente muy importante y ser un futbolista pues importantísimo en un equipo que necesitaba respuestas y que, aunque no encontró demasiadas, Lucas Bergvall pues aportó gran parte de ellas. Un jugador que además yo creo que lo más interesante que tiene, y a mí es lo que más me gusta, es la polivalencia, porque tú lo has dicho, puede jugar en ese 4-2-3-1, pero si la baja de Kulusevski se complica un poco, James Maddison no va a estar y no se refuerzan en esa media punta, tampoco descarto que Thomas Frank vuelva a un 4-3-3 como alguna vez ha tenido en el Brentford, y ahí a Lucas Bergvall, ¿sí?, como interior, un perfil un poquito parecido al de Odegaard en el Arsenal, como ese primer hombre, ¿sí?, que va a la presión, con mucho recorrido, con presencia ofensiva. Veo también a Lucas Bergvall ahí, si no también lo veo en el doble pivote, incluso siendo el futbolista con un poquito más de buen pie para sacar la pelota. Desde luego estoy completamente de acuerdo porque me parece que es un año importante para él, para que confirme esas muy buenas sensaciones que ha dado en el Tottenham, siendo uno de los mayores proyectos de centrocampistas del fútbol europeo. Último equipo de la lista,
en uno de los vídeos, si no el vídeo más largo de la historia del canal, pero creo que ha merecido la pena porque estamos haciendo un repaso bastante chulo y bastante ampliado a todos los equipos. Me he ido con el Sunderland, uno de los equipos, pues siempre hay uno de estos, ¿no? Siempre hay un equipo que sube de Championship a Premier y se gasta una absoluta millonada. Bueno, todos se gastan mucho dinero, pero está el que siempre destaca un poquito por encima del resto. Y la curiosidad con el Sunderland es que, pues al contrario que otros muchos equipos recién ascendidos en los últimos años, su mercado parece que tiene bastante sentido. Porque ha sumado a futbolistas interesantes como Granit Xhaka, Reinildo, que hay que ver cómo está físicamente y demás. Se llegó a relacionar incluso con Zambo Anguissa, pero para mí, uno de los fichajes que más me ha gustado y creo que está destinado a ser uno de los hombres más importantes, si no el más importante del Sunderland en ataque, es Simon Adingra. Porque me parece un talento muy importante que no ha llegado a tener este último año con Fabian Hösler tanto protagonismo como si llegó a tener en esa rotación con De Zerbi. Y creo que yo lo veo personalmente, por lo que lo he visto como futbolista, en un equipo de media tabla, en un equipo que se esté peleando por el descenso. Entonces yo creo que él ha sido capaz de dar un paso atrás para saber que quiere sentirse importante, que quiere tomar galones en el ataque del equipo al que vaya, y por eso ha ido al Sunderland. Yo creo que va a ser muy importante, creo que es una llamada más importante para él, creo que quiere demostrar, y que si el Sunderland quiere salvarse, uno de los grandes motivos o uno de los grandes clavos ardientes a los que aferrarse, sin duda, debe ser Simon Adingra. Desde luego, es el Sunderland uno de esos equipos que, al contrario que los Fulham o Burnley que hemos estado hablando, que es más complicado, yo creo que sí que tiene más jugadores a seguir, porque hay que ver cómo se adaptan a la máxima competición, pues futbolistas como Chris Rick o Elicer Mayenda, el internacional sub-21 español, también qué pasa con Mark Yu, que ha llegado cedido, sí. Y está también el caso, como tú mismo dices, Simon Adingra, un jugador que ha tenido, o sea, tiene ya momentos para el recuerdo, porque es el quien cambia la final, por ejemplo, de la Copa África hace unos años, dando, si no recuerdo mal, las 2 asistencias que acaban con Costa de Marfil como campeona de África. Después tuvo tramos muy buenos en el Brighton de Zerbi, sobre todo coincidiendo con la lesión de Mitoma y con su posición en el extremo izquierdo, porque es un jugador de estos que es algo negativo, porque que no tengas la versatilidad o la capacidad de adaptarte a muchas posiciones y que tengas que estar condicionado a jugar siempre en X posición, al final te hace un poquito menos futbolista. Pero Simon Adingra, lo que yo siempre le he visto es que en la izquierda es un cañón, que es un jugador jugando, o sea, partiendo a pierna cambiada al ser diestro, que marca muchísimas diferencias porque tiene la capacidad tanto de irse a línea de fondo como meter hacia adentro con buen disparo, pero que si lo pones en la derecha a pierna natural se pierde, y es un jugador que pierde muchísimo valor en el fútbol ofensivo. En el Sunderland veremos a ver cómo lo encaja Regis Lebris, pero a mí es uno de los fichajes que me llamó mucho la atención, que como tú dices, Leo ha dado un pasito atrás, tampoco exagerado, no es digamos el paso de Jack Grealish de City a Everton, sino que es un poquito más bajo a un recién ascendido, pero que es un histórico de la Premier y que ha metido mucha pasta para intentar mantenerse en la máxima división inglesa, y que ahí yo creo que va a tener un papel muchísimo más importante, que aún es joven, si no recuerdo mal tiene 24 años, Simon Adingra todavía, entonces puede tener en el Sunderland una muy buena proyección durante este año, siendo una pieza clave en el intento de permanencia de los Black Cats. Para mí lo único que le queda pendiente es el gol, que lo veo un futbolista algo fallón, que pues necesitas sumar cifras al final para hacerte pues sí, como uno de los, como un extremo de Premier League, de un equipo que se mantenga en Premier League con los años. Pero me gusta mucho su incorporación al Sunderland, porque creo que ese paso atrás le va a venir bien para sentirse importante, porque creo que tampoco le ayuda mucho ser un futbolista de rotación. Creo que él necesita minutos, necesita consistencia. Sentirse importante. Sí, exacto. Y creo que eso en el Sunderland lo va a encontrar. Ahí han quedado los 20 equipos de Premier League, todos repasados, un futbolista a seguir por cada uno. Agradecer muchísimo a la gente que se haya quedado hasta el final del vídeo, porque llevamos 1 hora y 10, en lo que más o menos 1 hora y 9 minutos, pero bueno, igualmente yo la verdad que ni me he fijado, porque es a gustísimo aquí comentándolo todo. Y Pablo, como siempre, un auténtico placer tenerte por aquí. Un placer, esperemos que cuando termine la temporada estos 20 jugadores que hemos querido destacar
hayan tenido actuaciones positivas y hayan sido importantes en sus equipos, no porque les vaya bien a sus equipos, sino por también decir nosotros, oye, que no teníamos mal ojo pensando en estos futbolistas. Y nada, ahora a disfrutar de la Premier 25-26 que se nos viene, con estos jugadores a seguir, con otros tantos que ya están muy asentados en la máxima división inglesa y que yo creo que nos van a hacer disfrutar mucho. Haremos un repaso, queda pendiente para el final de temporada y veremos qué tal les ha ido a estos jugadores. Pero nada, Sí. como siempre, ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, os podéis dejar un like, os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido. Y ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.